¿Sabes qué relación tiene la exploración espacial con una de las últimas revoluciones agrícolas? Aunque la agricultura vertical se ha popularizado en los últimos años, sus orígenes se remontan a la década de 1950, cuando la NASA comenzó a investigar cómo cultivar plantas en ambientes cerrados, para proporcionar alimento a los astronautas en misiones espaciales de larga duración. En la década de los 80, la investigación de la NASA condujo a la creación de un sistema de cultivo hidropónico, que permitió cultivar plantas sin tierra y con un consumo mínimo de agua. Tristemente, muchas regiones de la Tierra comienzan a sufrir este problema, el de la escasez de agua. De hecho, este podcast se está grabando en Barcelona a día 28 de abril de 2023, donde los embalses de agua se encuentran a una capacidad mínima del 14%, 65 puntos por debajo de la media de los últimos 10 años. En este sentido, científicos, tecnólogos y agricultores siguen explorando vías a través de la tecnología para hacer la agricultura más sostenible y poder garantizar el acceso al alimento en un contexto cada vez más retador. En el episodio de hoy hablamos con Víctor Cantón, cofundador y CEO de Enquitec. Enquitec nació en 2020 y tiene como objetivo automatizar y sensorizar las granjas verticales a través de tecnología. Durante la primera parte del podcast conoceremos más sobre la agricultura vertical. Es una gran oportunidad para aprender sobre los mayores retos a los que se enfrenta, por qué es una alternativa viable a la agricultura tradicional y cómo puede evolucionar en un futuro. Conoceremos el impacto que tiene la agricultura tradicional, no solamente en consumo de agua dulce, sino también en la biodiversidad marina y cómo se está reduciendo drásticamente. Además, Víctor, con mucha experiencia previa en el sector de automoción, nos contará cómo Enquitec quiere replicar los procesos innovadores de la industria 4.0 en el sector de la agricultura vertical. Finalmente, conoceremos la experiencia y los beneficios de colaborar con aceleradoras con el objetivo de validar el Product Market Fit y escalar más rápidamente. Esperemos que disfrutéis del episodio. Hola, soy Xavi Vallés. Hola, soy Pau Tena. Y esto es Geni, un espacio de conversación con la generación Impacto. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, pues estamos hoy en el consorcio de la Zona Franca de Barcelona, que la verdad es un edificio increíble, y esto es un coworking, ¿no?, de varias compañías. Correcto. Bueno, justo ahora mismo estamos en la zona de incubadora de 3D, porque la incubadora logística 4.0, que es donde tenemos el coworking, ahora mismo está aún acabando de construirse. Pero bueno, está justo al final de aquí del pasillo. Pero bueno, hoy podemos estar aquí. Y eres el fundador de Enquitec, y siempre comenzamos de la misma forma. Cuéntanos, ¿qué es Enquitec? Bueno, Enquitec es una startup tecnológica enfocada somos del sector agritech. Y bueno, básicamente nuestro objetivo es, nuestra visión es de cara al reto del 2050, que bueno, viene un poquito vinculado también con esto que comentabas de la NASA, ¿no?, y de la producción de alimentos. O sea, en 2050 el reto, más o menos todo el mundo lo sabe, es que bueno, seremos casi 10.000 millones de personas, más del 60% viviendo en las grandes ciudades, y si a todo esto le sumamos el tema de la desertización por el cambio climático, ya los datos ya revelan pues que hará falta una superficie de terreno cultivable equivalente al área de Brasil, y ese terreno actualmente no existe. O sea, sí que es verdad que con el cambio climático igual se generarán nuevas áreas arables, dijéramos, en zonas pues más hacia el norte y hacia el sur del planeta, pero aún y así también habrá zonas que se perderán por el tema de la desertización. Entonces es un problema grave que en general de momento a nivel público pues no se comenta. Pero bueno, nosotros en Enquitec vimos eso y dijimos, vale, queríamos hacer algo propio, un proyecto propio, y nos pareció un reto pues interesante, ¿no? Sobre todo, 3 de los fundadores somos padres, tenemos críos, ¿no? Y pues en 2050 quizá en otro contexto parece muy lejano, pero para nosotros es pasado mañana pues para nuestros hijos y quien venga detrás, ¿no? Y dentro de este problema tan bestia, ¿no? La agricultura vertical es una posible solución, ¿no? Correcto. O sea, esa es la visión que queremos hacer un impacto para minimizar o incluso, si podemos, evitar ese forecast, ¿no? Esa previsión. Entonces, gracias a ese análisis inicial que hicimos,
pues encontramos y conocimos la agricultura vertical, que sí que es verdad que conocíamos y nos sonaba el término de agricultura hidropónica, acuapónica y tal. Bueno, de hecho, yo en mi juventud veía Star Trek, ¿no? Y en las naves espaciales de Star Trek siempre hay hidroponics, que es donde se hacen todo el tema de cultivar y tal. Y bueno, te suena y de pequeño ni te fijas y tal. Y ahora, pues analizándolo, pues ostras, tiene mucho sentido, sobre todo el enfoque que está haciendo agricultura vertical, que es, al final no es más que hidropónico, o sea, cultivo hidropónico solo con agua y nutrientes. ¿Hidropónico qué quiere decir? Para Correcto. gente como yo que no sé. Correcto. Cultivo hidropónico es en el que no hay suelo, o sea, no hay tierra. Las raíces están en contacto. Bueno, hay diferentes maneras de hacerlo, con una niebla, con agua directamente, pero al final esa agua, esa película de agua, tiene ya los nutrientes necesarios para que la planta pueda crecer. Pero no son plantas específicamente preparadas para esto. No. Se puede cultivar una lechuga en hidropónico. Correcto. De hecho, hay diferentes categorías de plantas y de momento el conjunto de plantas que se puede cultivar de este modo es limitado, pero bueno, de hecho es un sector que está apostando por ello y van probando nuevas especies y tal. Pero bueno, básicamente hay los vegetales de hoja verde, o sea, tipo lechuga, etcétera, las plantas aromáticas, pues eso, pues una albahaca o un romero, tomillo, etcétera, o cebollino, este tipo de cosas. Y luego hay el sector del microgreen. Microgreen yo no lo conocía y ahora que lo he probado, encima es que está buenísimo. Son plantas que tú normalmente no consumirías las hojas, pues es cultivar, por ejemplo, mostaza. La mostaza, nosotros nos comemos, dijéramos, la semilla tratada de tal. Pues mostaza o rabanitos y tal, se ponen en unas bandejas, se ponen las semillas y con esta agua, con los nutrientes, se deja que germine y haga las 2 primeras hojas verdaderas. O sea, las plantas siempre hacen primero 2... Esto es muy técnico, pero ya como tenemos tiempo... No, es bueno. Las plantas, lo primero que hacen son los cotelidones, creo que se llama, que son las 2 hojas típicas redonditas que no sabes qué planta es, y luego hacen las 2 primeras hojas que ya pues tienen la forma de la planta definitiva y tal. Pues cuando tienes esas 2 primeras hojas, se cosechan y se comen, que es lo típico que ahora vas a un restaurante y te ponen esas 4 brotecitos, ¿vale? Pues igual te estás comiendo un rábano o cualquier planta, que normalmente te comerías el tubérculo, ¿no? Pues no, te comes las hojas y esas hojas tienen casi el mismo nivel de nutrientes que tendría la planta entera, porque, bueno, el ciclo de crecimiento de la planta hace que la concentración de nutrientes sea brutal y aparte tiene un gusto espectacular. Ese es otro tipo, o sea, hoja verde, aromáticas, microgreens. Y otras cosas que también se pueden hacer en granjas verticales, pues son, por ejemplo, setas, o sea, shiitakes, setas de cardo, este tipo y se irán haciendo más cosas, ¿no? Realmente. Y una pregunta, has dicho que se puede cultivar sin tierra, ¿no? Uh-huh. Pero con uso de agua. ¿La agricultura vertical aumenta todavía más el uso de agua o lo reduce drásticamente? Porque uno de los grandes problemas de la agricultura tradicional es el consumo de agua, ¿no? Que es una de las que más consume. Correcto, sí. De hecho, el 70%, ya te el dato, el 70% del agua dulce, el consumo de agua dulce a nivel mundial es para la agricultura. O sea que es brutal el impacto que tiene la agricultura. Entonces, en las granjas verticales se puede llegar a reducir el 95% el uso respecto a la agricultura extensiva. O sea, pero no toda la agricultura vertical es hidropónica, necesariamente, ¿o sí? Bueno, hay hidropónica, hay acuapónica, hay airponics también que se llaman. Al final, casi nunca lo que no hay es suelo. O sea, hidropónica es que hay una película de agua, que las raíces están en contacto con ellos. Airponics es que en lugar de haber una película de agua, hay unos pequeños aspersores que lo que mantiene es una niebla con humedad y nutrientes que están tocando las raíces, que están trabajando con ello y parece que dan más buenos resultados incluso que lo otro. Y aquaponics es ya el nivel top, que es en el tanque de agua, el agua se va recirculando. O sea, en las granjas verticales. Falta un punto por comentar, que antes de seguir, la diferencia entre una granja vertical y un invernadero que también se utilice a hidroponics es que está estacado en Z. O sea, la gracia de todo esto al final es consumes menos aguas, no utilizas pesticidas y tal, pero es que encima, si tienes una sala de 100 metros cuadrados, puedes tener 400 metros cuadrados de terreno real útil para cultivar, porque puedes estacar en Z. ¿Y por qué no se puede hacer en tierra?
Bueno, el hecho de añadir tierra, pues te añades una serie de problemas. Estamos en un sector que estamos intentando también industrializar, ¿no? Que es que sea todo... Entonces, si te quitas la variable de tierra, la tierra al final, lo único que sirve es para sujetar la raíz. Vale. Entonces, lo que se hace es una sujeción de otra manera, ya sea con una esponjita o algo, o incluso nada, o sea, directamente como un cesto, que la planta crece allí. Entonces, si la tierra no aporta nada, pues al final es suciedad, es gestión de limpieza de luego de los útiles que se han utilizado, pues eso, al final la tierra no aporta. Aporta, normalmente, o sea, cuando tú haces en agricultura extensiva, lo que haces es añadir nutrientes a esa tierra porque la planta los va consumiendo. Pero la tierra en sí no le da nada a la planta. Es mediante por los abonos o los fertilizantes que le pongas, ¿no? Claro, qué curioso, ¿no? No lo sabía porque de hecho se suele hablar como de la calidad del suelo, de la tierra y en realidad es todo un mecanismo que tenemos para sujetar la raíz. Correcto. Es curiosísimo. Sí, tal cual. Y una pregunta, ¿por qué no se usan pesticidas en agricultura vertical? ¿Es porque es un espacio controlado, cerrado? Eso es. ¿Sí? Sí. El hecho de que sea... la agricultura vertical está englobada dentro de una cosa que se llama CEA, es Control Environment Agriculture. Al final es una sala blanca que si sigues las medidas necesarias que se tienen que tomar, es decir, cuando entra personal a trabajar, pues eso, cambio de ropa, desinfección y tal, no necesitas poner pesticidas ni nada. Entonces, tú un producto de agricultura vertical lo recoges y te lo puedes poner en la boca. O sea, no va a tener nada. ¿Es con luz artificial? Sí. Esto es una cosa que a mí me preocupa porque digo, vale, está muy controlado y tal, pero realmente tal vez la naturaleza también genera cosas en el aire libre porque, no sé, el ambiente, hay cosas malas, ¿no? Bacterias y tal, pero también debe haber cosas buenas. Entonces, por ejemplo, utilizar solo luz artificial ¿es bueno? ¿Es lo mismo? ¿O puede tener un efecto malo para el producto, a la calidad? No, en cuanto a la calidad no afecta, lo que sí que afecta son a los números. Estamos hablando sobre todo de agricultura vertical, que son nuestros clientes, ¿eh? Nosotros hacemos otra cosa y hablaremos más tarde. Ahora, pero el uso de luz artificial es una consecuencia del hecho de apilar. El hecho de apilar, pues no va a llegar la misma luz a la bandeja de abajo que la de arriba del todo, ¿no? Y aparte también el controlar la luz, también la gracia de agricultura vertical, que sea un entorno controlado, es en todos sus aspectos. La iluminación también. No es la misma la iluminación que tengan en Noruega que la podemos tener en Almería. Entonces, aunque si hiciéramos con luz artificial, el output, dijéramos, de una granja vertical de un sitio al otro cambiaría totalmente. ¿Pero se imita el ciclo diario de la luz? ¿O... Correcto, el ciclo óptimo, sí, correcto. Vale, o sea, no se puede acelerar el proceso porque estaba pensando, joder, claro, 24/7 le estás engañamos a la planta No, la planta es como las personas, tiene un ciclo circadiano. La planta también se va a dormir, que es el ciclo nocturno y el ciclo diurno. Sí que es verdad que igual se pueden hacer experimentos y jugar y hacer ciclos de 22 horas, ¿no? Como está completamente cerrado, pues... Y otra cosa importante de la diferencia de utilizar la luz artificial y no es el hecho de que en el exterior, lo típico, ¿qué está más bueno? ¿Un tomate invernadero o un tomate de la huerta? Todo el mundo dice de la huerta. Eso no tiene por qué ser así. O sea, ¿por qué está más bueno el de la huerta que el del invernadero? El tema es que lo que se ha hecho hasta ahora y que hace la mayoría del mercado agrícola de indoor es dar las condiciones ideales, perfectas para el vegetal para que crezca. Lo que hace bueno que esté bueno un tomate es los pequeños estrés que se le generan por el hecho del día que hace más sol, el día que el riego no ha llegado o no se ha regado tanto como debiera y tal. Esos pequeños estreses hace que la planta reaccione y genere ciertos elementos o no sé cómo llamarlo, componentes, que es lo que nosotros después, de hecho, le decimos que está más bueno. De hecho, para poner un ejemplo que, bueno, a mí me gusta mucho y lo explico, no está relacionado con agricultura vertical, pero sí también te hace una idea, ¿no? Sabéis que es conocido, ¿no? Pues que dicen, no, un vasito de vino después de cada comida es bueno y tal. Eso es un engaño y viene dado de un estudio que se hizo en Francia de los consumidores del consumo de vino de este tipo. Y es que el vino en Francia, como no es un terreno, al menos hasta ahora no ha sido, con el cambio climático ya veremos, no es el mejor terreno para cultivar uva. De hecho, o sea, es mucho mejor, pues eso, hasta ahora lo ha sido pues La Rioja y o sea, terrenos más hacia el sur que en Francia. Pero en Francia, ese estrés que tiene porque le falta luz, porque tiene un poquito más de agua que cuando no toca y sequía otros días, tal, eso es lo que hace que la uva
genere unos ciertos elementos que son beneficiosos para nosotros, ¿de acuerdo? Y aparte que está más bueno, porque esa uva está más estresada que otras uvas. Pues con el resto de vegetales pasa lo mismo. O sea, los tomates, si tú eres capaz en indoor de sacarlos de la zona de confort. Correcto. Si controlas la iluminación, puedes decir, mira, yo sé que estás en tu semana 14 de crecimiento y aquí el estrés te va a ir de miedo. Pues te voy a dar menos luz, te voy a dar más luz, te voy a quitar 3 horas de riego para que digas, uy, esto no me está gustando, hago ciertos mecanismos para protegerse y tal, que al final tiene un efecto en el sabor y la calidad del producto. Y esto estará estudiado verdura a verdura, planta a planta. Eso hay mucho que por hacer. O sea, en el tomate sí que está estudiado, pero a nivel del público no es muy conocido, seguramente no lo habíais oído, ¿no? No tenía ni idea. Pero hay empresas de invernaderos de tomates en Estados Unidos que ganan concursos de cata de tomate a ciegas con tomates de la huerta normal. O sea que realmente ahí hay mucho por aprender, dijéramos, en el mercado general agrícola. Y de hecho, bueno, lo vinculo con lo que hacemos nosotros. El hecho de poder controlar la iluminación, el riego, con una plataforma como la nuestra, pues podemos provocar esos estreses. Y si sabemos exactamente en qué ciclo está la planta, y el conocimiento al final lo sabe el agricultor, en este caso el empresario que lleva la granja vertical, pues esos experimentos de, ostras, vamos a probar este estrés por aquí, este estrés por allá. Vale, pues ahora la receta para producir este vegetal, los ciclos van a ser así. Y no simplemente, pues mira, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, las luces encendidas, ¿sabes? Vale. Y luego apagado. Pues no. O el riego es a esta hora, a esta hora, a esta hora. Pues no, depende del ciclo, en el punto del ciclo de vida donde está la planta. Y una cosa, antes de entrar en qué es Enkitec, que es muy emocionante, esto de que se usa mucha electricidad, luz artificial y tal, ¿qué impacto tiene también en el consumo? Es decir, la agricultura tradicional se basa la mayoría en consumo de agua, ¿no? Pero consumo energético tal vez no tanto. El split en agricultura vertical debe ser muy distinto, ¿no? Claro. ¿Compensa? Bueno, esos son los principales pains ahora mismo, punto de dolor de la agricultura vertical. Uno es los costes operativos vinculados a la mano de obra y el otro son los costes operativos vinculados a la energía. Si conocéis o investigáis un poquito el sector, cada vez tienden más a compensar el uso de electricidad con energías renovables. O sea, es la siguiente etapa. Aparte de que también la agricultura vertical en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento muy bestia, también debido a la evolución que ha tenido el sector de los LEDs. O sea, antes no tenía tanto sentido porque el consumo energético aún era mucho más. Claro. O sea, el hecho de que haya sido mucho más eficiente, la iluminación cada vez es más eficiente, y el hecho de que cada vez es más barata, porque al final todo ayuda, es lo que ha hecho que prolifere tanto este sector. Y al final, pese a que se añade ese consumo, el suelo es un recurso cada vez más escaso, el agua también, el aire es un recurso sucio muchas veces que perjudica. Entonces entiendo que trasladarlo a un entorno controlado genera beneficios pese a esa... Correcto, aunque hay que decir que en general intentar competir con productos commodity de la agricultura es muy complejo. O sea, al final el consumidor, vale, puedo ser más o menos sostenible, pero si tengo, aparte de tener la conciencia tranquila, también quiero tener algún otro plus adicional, o que esté más bueno, o que no sé, pero sabor por sabor, el mercado normalmente va lo más barato. O sea, pues, claro. Sí. Y es más caro, ¿no? La agricultura vertical hasta el momento. Correcto. Por eso el sector sobre todo se especializa en productos de alto valor añadido. Sobre todo, es lo que os comentaba, en los restaurantes se valora mucho pues estos brotes que se tiran por encima porque tienen un gusto espectacular, etcétera, y es la mayor parte del mercado de agricultura vertical se van a estos productos de alto standing, dijéramos, porque es donde tienen más margen. Porque si hicieran solo pues, lechugas, pues difícilmente les vayan a salir los números. También el tema de la energía, bueno, esto no lo tengo comprobado, pero sí que lo he leído, que para una hectárea de agricultura vertical, dijéramos, necesitas 5 hectáreas de placas solares. O sea, tampoco es pongo placas y ya está. Realmente consume mucha energía. Entonces, si tú tienes un tejado del mismo tamaño de lo que tienes, no puede ser autosuficiente. O sea, claro. Y la idea también de la agricultura vertical es intentar acercar, ¿no?, la producción al comprador, ¿no? Porque actualmente pues también
hay una parte de desplazamientos, etcétera, que también es consumo de carbono y tal. Esto, la agricultura vertical intenta reducir también esto y hacer un poco más consumo de proximidad, ¿no? Correcto, ultralocal. De hecho, hay granjas verticales. Aquí en Barcelona tenemos Farmbros, por ejemplo, que es nuestro cliente, que está cerca de Poblasec, en unos bajos de un bloque de pisos. O sea, más local que eso no puede ser. O sea, y distribuyen a restaurantes Yo tenía una pregunta. ¿Podría ser que, por ejemplo, en un futuro en los bloques de pisos tuviesen sus propios huertos verticales que les permitieran pues salir a la terraza, coger sus 4 frutas y volver a comer? Sí, de hecho ya empiezan a haber asociaciones de este tipo, ¿no? De comunidades de vecinos que dicen, pues las terrazas de arriba pues las vamos a utilizar pues para esto. De hecho, nosotros desde Enquitec creemos que esto va a ir para aquí también. O sea, de hecho, si la gente no lo está haciendo, seguramente... O creemos que es más por, ostras, ¿ahora qué me toca hacer? Esto, ostras, el riego, ¿ahora quién va a subir? Tal. Si esto se puede medio automatizar y tener muy claro qué tareas hay que hacer... Los pasos, ¿no? Claro, o sea, que dices, ostras, hoy toca no sé qué. Pues mira, hoy va el vecino del tercero a regar o a emparrar no sé qué o lo que sea. ¿Siempre está en núcleos urbanos? Bueno, la agricultura vertical tiene sentido cerca de las ciudades o dentro de las ciudades. De hecho... dentro de las ciudades tiene el hándicap pues que el precio del terreno es mucho más caro. Tiene sentido también, sobre todo, si a la que sean productos de mayor volumen, pues eso, si se hacen lechugas, etcétera y tal, pues o sea, necesitas, no vas a producir 4, vas a producir pues 4.000, ¿no? Hacerlo en las periferias de las ciudades. ¿Se puede hacer subterráneamente o tiene que haber unas ciertas condiciones en el local que complican? O sea, no sé si hay un tema de real estate aquí, de cómo gestionar el... Buena pregunta, y tengo un ejemplo buenísimo también que la gente que no me conozca. O sea, en el mundo Vertical Farm hay como unas grandes empresas icónicas que son Plenty, Aerofarm, Sinfarms a nivel mundial, y hay una que es muy buena que se llama Underground, que está en el centro de Londres, en los refugios antiaéreos de la Segunda Guerra Mundial. Wow. Es un terreno que está en más céntrico imposible y que durante 50-60 años estaba pues eso, desaprovechado totalmente, lleno de ratas y tal, y alguien dijo, ostras, esto con la agricultura vertical tiene mucho sentido, y ahora mismo hay un negocio que reparte, creo, incluso en bicicletas en todos los restaurantes y supermercados del centro. O sea, respuesta, no hace falta que responda. Hay un ejemplo que ya y muchos otros habrá seguramente. No, además, siempre que imaginamos como la ciudad del futuro, la agricultura vertical está presente en esas imágenes, ¿no? Como cultivos que conviven con la calle, con los edificios. O sea, que realmente es una industria que entiendo que tiene un rol súper importante también a nivel de gestión urbana y... Correcto, sí. De hecho, o sea... pasas de tener el productor a 2.000 kilómetros de media a tenerlo a menos de 10 si están las periferias. O sea, está muy bien. Y de hecho, también tiene mucho sentido ir migrando todo lo que se puede hacer con agricultura vertical y tenga sentido económicamente y a nivel ecológico tiene todo el sentido del mundo. O sea, una cosa que tampoco se conoce, y me aprovecho el espacio, ¿no?, para poderlo compartir. Hay un libro que también os puedo recomendar que se llama Vertical Farming, que es del doctor Despomier, que es de los que hace 10 años, que lo lees y te... Bueno, es el futuro, ¿no? Y que te abre los ojos a muchas cosas. El tema, la agricultura, ahora lo vemos como que, ostras, que la agricultura hace daño al planeta, tal, no sé qué, pero como si fuera algo que los últimos 50 años hemos empezado a hacerlo mal, ¿no? Y que la agricultura de nuestros abuelos, eso no hacía daño a nadie. O sea, lo único que cambia es el volumen, ¿no?, que estamos haciendo. O sea, no sé, por ejemplo, la Mesopotamia es la cuna de la civilización, porque ahí es donde empezó la agricultura, entre los ríos, ¿no? Mesopotamia es la tierra entre el Tigris y el Éufrates. Tú vas allí, ahora mismo un desierto. ¿Por qué? Tú cuando cultivas algo que es encima monovarietal, ese terreno igual ha sido una zona inundable durante, o sea, tipo pantanoso y tal, durante cientos o miles de años, y ha ido acumulando ahí unos nutrientes y tal, y venimos nosotros los humanos y dijimos, aquí haremos esto. Vale. Allí ahora mismo es un secadal, es un desierto. Con los años, sobre todo el siglo XX, dijimos, ostras, pues podemos empezar a... Bueno, los romanos ya empezaron con el barbecho, ¿no? Pues vas haciendo rotaciones de terreno, de cultivos y tal, y lo que consume uno, luego el otro se lo proporciona al suelo y tal. Pero aún y así... no es suficiente hoy en día. El barbecho se puede hacer de forma residual y ahora lo hacemos con fertilizantes añadidos, etcétera. Entonces, dato interesante, el 80% del marisco, seafood, o sea, marisco, pescado, etcétera, de Estados Unidos se importa.
porque la agricultura, al final, todos los fertilizantes, tú vas mediante fertilizantes, pesticidas, etcétera, vas regando, porque encima normalmente plantas unas variedades que para el clima que tienes no va a crecer, tienes que regarlo. Todo eso va arrastrando fertilizantes, herbicidas, etcétera, para las capas freáticas, y eso donde acaba. La mayor parte acaba en el mar. Los litorales de todo el mundo, del primer mundo, la biodiversidad está reduciéndose de manera drástica. Es decir, de hecho, es un problema peor que el cambio climático. Cuando vemos los claro, límites del planeta, la pérdida de biodiversidad es el es que principal la biodiversidad, problema. exacto. O sea, lo que hace resistente a los ecosistemas es la biodiversidad y su capacidad de adaptarse. Entonces, la agricultura no solo es, ostras, es que estamos quemando el gasoil del camión para traerme los... No, es que también estamos matando nuestro litoral, ¿sabes? Claro. O sea, la parte de la vida marina de nuestras costas. Y ahora que hablas de vida marina, al final tenemos muy integrado el concepto piscifactoría. Esto de la agricultura vertical, de alguna manera, se parece, ¿no? Sí, ¿O no? bueno, de hecho se ha quedado antes en el tintero. Te decía el tema de acuaponía, o sea, hidropónica, hidropónica, acuaponía. Ahora se está investigando mucho en los últimos años. Es un sistema de cultivo que incluye hidroponía en la parte de vegetales, pero en los tanques tú ahí cultivas o haces crecer peces, o sea, tilapias, etcétera. Wow. Entonces, lo complicado ahí son el balancearlo, porque el pez lo que te hace es cerrar, o sea, los nutrientes que no absorbe la planta, pues también le sirve parte de comida del pez. El pez genera amonio, el amonio con unos filtros bacterianos hace una serie de cadenas, que esa agua vuelve a estar fertilizada gracias a que los peces están ahí, y eso se vuelve a regar. Esos peces, o sea, lo malo es que tiene un ciclo de crecimiento mucho más largo que lo que se suele producir en vegetales, pero esos peces, pues no es lo mismo la aportación que tienen en el ecosistema, que al final es un ecosistema eso cerrado, cuando son alevines o cuando es un pez grande. Entonces, y tiene un ciclo muy largo. Entonces, a la que vas quitando peces, pues cambias el equilibrio del agua, de los nutrientes que hay. O sea, que no es, ahora mismo aún no está en el punto correcto, pero el día en el que esté está súper bien, porque también ahora mismo estamos todos que si el pescado tiene mercurio, que no sé qué, estos peces van a estar súper sanos, porque el agua más filtrada y perfecta no pueda estar. O sea, me comería 1000 veces más un pez que viene de una granja vertical que utiliza acuaponía que de un atún que ha vivido 5 o 6 años en el mar y ha ido ahí tragando lo que hemos tirado nosotros al mar al final, ¿no? Pero bueno. Y ahora, yendo un poco más a negocio, tal vez, sí, que ha sido súper bonito, y yo creo que hemos aprendido muchísimo, pero yendo más al negocio, ¿qué es Enquitec? En Enquitec lo que queremos es que la agricultura vertical sea una solución real para el 2050. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos preocupa para que no llegue a eso, ¿no? Ahora mismo la agricultura vertical tiene dos grandes puntos de dolor. Uno es la energía, ahí creemos que es un sector que ya pues eso, está evolucionando y es suficientemente maduro, pero el otro es la mano de obra, o sea, es un sector muy joven, no hay estandarización, o sea, de hecho casi todas las granjas verticales empiezan diciendo, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Estanterías, torres verticales, vamos a poner tubos de PVC, de bambú, o sea, es como que, bueno, falta mucho por estandarizar ahí. ¿Cuánta gente, o sea, cuántas compañías hay de agricultura vertical aquí en España aproximadamente actualmente? Unas 20 más o menos, ¿no? 20. Sí, poquitas, es poco, ¿no? Es muy poco. O sea, empresas de agricultura. Estados Unidos hay más de 2000. ¿Y cuál es el ecosistema? ¿Son más startups o hay corporaciones apostando por esto? En general son emprendedores pues con más o menos intenciones de crecer, hay que son pues eso, más acotados, no sé, por poner ejemplos hay Ibiza Microgreens, pues que está en una isla, no creo que vaya a tener demasiado intenciones de crecimiento más que pues eso, su negocio. Hay otras que sí, que tienen intención pues de ir creciendo y de ir abriendo sucursales incluso en otras grandes ciudades de España. Hay un poquito de todo, pero principalmente son las pequeñas y las medianas lo que hay más. ¿Tienen alguna especialización por producto o todas más o menos hacen lo mismo? Bueno, más o menos hay muchas que se dedican a microgreens y ahí se quedan, o microgreens y setas, y luego hay pues las que hacen las de hoja verde y las aromáticas. Vale. En realidad pueden hacer de todos, al final tienen las instalaciones y toda la parte de riego, etcétera, pero más o menos se agrupan en esos dos en ese sentido. ¿Y vosotros gestionáis o intentáis eficientar
la operativa, ¿no? O sea, los gastos Correcto. operativos, que es uno de los mayores problemas de la agricultura vertical, intentáis solucionar ahí. Correcto. ¿Qué es lo que hacemos, no? Claro, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el producto, o no? Mira, master recipe? bueno, mi background, yo vengo del sector de automoción, de estar ahí 16 años y 3 años más en sector de electrónica, y ahí lo que funcionó muy bien los últimos 15 años es el tema de digitalización, la industria 4.0, todo esto que ahora ya es como un commodity dentro del sector. Pues nuestra propuesta de valor es trasladar lo que ya funciona al sector de industria, o sea, automoción, farma, etcétera, trasladarlo a este sector para ayudar a estandarizar, para ayudar a digitalizar sus procesos, y cuando digitalizas al final lo que tienes es información. Con información, con datos puedes mejorar, sin datos vas, pues eso, mirando por dónde va el viento y tal. Entonces lo que queremos hacer, nuestro producto tiene tres patas. La primera es, le llamamos el FMS, el Farm Management System, que al final es una copia o salvando las distancias de un Manufacturing Execution System, que esto es de industria, aplicado a su sector. Pues eso, al final tampoco hace falta matar mosquitos a cañonazos, hemos adaptado ese concepto, y sobre todo con el sentido de que como todas las granjas ahora mismo son diferentes, pues que ese sistema se adapte a cada una de las realidades de cada granja. ¿Y esto es posible? O sea, ¿o es muy complejo? Bueno, y lo hemos hecho, o sea, que posible Vale, es, es posible. Sí. De hecho, o sea, al final lo que hacemos es darles la herramienta, o sea, el FMS, para que ellos puedan definir en la plataforma cómo es su operativa, cómo tienen su layout, cómo son sus procesos, cómo son sus recetas. Les damos información inicial de, pues mira, esto es un setup, así tendría que ser, ahora coges y te lo adaptas a tu realidad. No, yo no tengo bandejas, yo tengo torres. No, yo tengo 3 procesos, no, yo tengo 2. Pues de alguna forma no queremos meterles un corset que ellos se tengan que adaptar a él para aprovechar, sino es una herramienta súper intuitiva que ellos pueden decir... customizable, ¿no? Modular, que yo me lo adapto a lo que tengo. Correcto. Y luego, ¿cuál es el output? O sea, ¿qué gano yo con eso? El output, si tú tienes todo digitalizado, digitalizas también partes de los procesos. Es decir, por ejemplo clásico, viene el operario a producción, ¿hoy qué tengo que hacer? Pues tienes que plantar 30 bandejas, ¿dónde está apuntado? Pues no, pues aquí tengo, mira, el planning es este, luego tengo que ir a hacer un traspase de un proceso al otro, porque por tareas manuales van a haber, de momento van a haber, de futuro no lo sé, pero de momento están. Entonces, en lugar de ser que dependa de la propia persona, pues vamos a hacer que su tiempo sea mucho más óptimo, que es lo que se ha hecho en industria los últimos años, pasando de una eficiencia del 80% a pasar al 95%. Pues si podemos exprimir al máximo los recursos que ya tienen... ¿Tenéis alguna métrica de esta eficiencia que queréis obtener? Sí, mira, ahora mismo los estudios dicen que el 56% de los costes operativos vinculados a mano de obra, ya lo he dicho, ¿no? O sea, el 56% de los costes operativos están vinculados a mano de obra de media en el sector de la agricultura vertical. Lo que queremos hacer nosotros es reducirlo por lo menos un 20%, que queremos llegar a mucho más, ¿no? Pero bueno, empezando... Y al final, esos costes operativos que tienen, aparte de energía, hace que no sean escalables. O sea, si quieren producir el doble, o sea, tienen que gastar el doble. Entonces, la idea es que como negocios rentables que quieren ser, pues si tienen que crecer en producción, pues que puedan tener ese margen que vaya creciendo y ser negocios mucho más rentables, para que el 2050 la agricultura vertical haya podido crecer suficiente como para que se note el peso dentro del sector de la agricultura en general. De alguna manera, dais el software que necesita un centro de agricultura vertical para operar. Correcto. Pero entiendo que hay un hardware también que requiere hacer mediciones, sensorización. Correcto. ¿Cómo funciona? Bueno, de hecho, nosotros las 3 patas que decía, la primera es el FMS, que hay solo software. O sea, si solo quieren gestionar la operativa, que tengo que hacer esto y tal, se pueden quedar ahí. Que quieren el tema es... damos un conjunto de herramientas y en función de sus necesidades las pueden utilizar. Entonces, la segunda pata la llamamos en Enkitec Senses, pero bueno, al final es... La primera pata es el Digital Twin de la granja vertical, la segunda capa es la capa de IoT, o sea, de vincular ese gemelo digital con su planta, o sea, con su zona de producción real. Entonces, el hardware necesario para hacer eso, nosotros somos una empresa, o queremos ser, y de mayor que solo queremos ser eso, es una empresa de software. Y el hardware sea necesario, al final es que el mercado del hardware es commodity. Entonces,
¿para qué vamos a... Bueno, esta es nuestra manera de pensar, ¿eh? ¿Para qué vamos a diseñar nuestro propio hardware con su plaquita de control, sus salidas, sus conectores, etcétera, o sensores, si el año que viene seguramente eso va a estar obsoleto porque habrá algo muchísimo mejor? Entonces, y no te puedes diferenciar tanto, ¿no? Claro. Y cuando hablamos de hardware entiendo que esto es un termómetro, algo para medir el pH del agua. Me lo estoy inventando porque no sé de agricultura, pero son estas cosas. Esos serían los sensores y la parte fundamental de esto es la placa de control. Entonces, al final, lo que conoce todo el mundo, Arduinos, pues Raspberry y todo esto, pues al final es una placa. Lo que estamos haciendo ahora, proponiendo a nuestros clientes es, mira, utiliza esta placa de control, este es el software que hay que meterle dentro, estos son los sensores que... El software ese lo hacéis, es vuestro. Correcto, sí. Vale. De hecho, el software que se le pone a esa plaquita de control, lo que hace es... Primero, el conectarse al wifi local si va a trabajar con wifi, si no, pues con una SIM para conectarse, y se conecta a nuestra solución, a nuestro FMS. Al final es una solución que está en cloud, no tenemos a cada cliente. De hecho, es la misma plataforma para todos los clientes. En función de quién entra, pues ve solo pues, su parcela. Entonces, el FMS es el primer paso y necesario para poder luego construir la parte de sensorización, o puedes solo tener la sensorización y por lo tanto, pero es bastante inútil, ¿no? O sea, no te sirve de nada. Sí, pues la parte, claro, eso depende del cliente. Por ejemplo, claro, tenemos que tener en cuenta que eso, como no está estandarizado el sector y aún estamos acabando de mirar el Product Market Fit, pero sí que nos hemos encontrado que igual a un cliente sí que le interesa mucho digitalizar todas sus operaciones y luego meterle los sensores, o uno que dice, no, yo es que lo único que quiero es automatizar el riego, la luz y tal, y con el tamaño de negocio que tenemos, yo qué sé, 400 bandejas, con el operario que tengo, es que si no, ¿qué va a hacer? Pues ya el operario ya va a estar haciendo, ya lo hará él. Pero sí que me interesa pues que el riego, luz, etcétera, eso sí que vaya automático. Pues podemos poner la parte de senses casi con una parte residual o que casi no hace nada de la parte del FMS. Es en plan, pues mira, vamos a poner el hardware. Este hardware está conectado al FMS, pero en el FMS me diremos, mira, tienes una zona de luz de estanterías aquí, otra estantería aquí, y aquí solo ponemos las reglas. Es decir, esta estantería vamos a hacer que se encienda la luz y el riego en estos ciclos, esta nuestro y esta. Vale. De modo que para instalar el FMS o para empezar a utilizar el FMS no sea un gran pain. O sea, que digan, no, mira, pues simplemente defino lo mínimo para poner las reglas y solo la parte del hardware. Que la parte del hardware no interesa tanto y es más la operativa, pues también puede hacer. Al final es un puzzle. Por eso que decía que nuestra solución es súper modular, pero por diseño, por concepto. O sea, nosotros no tenemos que customizar la herramienta, o sea, el conjunto de herramientas para que lo puedan utilizar. Ellos mismos pueden decir, ¿utilizo estas reglas o no? Claro, ¿le doy más detalle o no le doy? Y más o menos, ¿cuántas son las variables que recibe el sistema y las acciones que puede hacer, por tener un orden de magnitud? Es que no tenemos un límite. O sea, realmente cuanto más que nada, por ejemplo, había un cliente que decía, no, yo quiero tener el BPD. Hasta ese momento yo no he escuchado nunca esa palabra, que es Vapor Pressure Deficit, algo así. Que es lo que te mide si la planta tiene las estomas son como los poros abiertos y está transpirando, porque cuando transpira es cuando absorbe CO2 y es cuando se hace grande. Pues eso... ¿Con una cámara o como lo...? No, pues eso, microscopio. Mirándolo necesitas tener la temperatura, humedad y da igual, me estoy resbalando, pero creo que igual la presión. Pero bueno, creo que temperatura y humedad. Y al final se hace un cálculo y en función de la variedad de planta hay una curva y dice, vale, pues estás en la zona óptima. O sea, hay analítica también en el software. Sí, de hecho al final son fórmulas. O sea, vale. Pues vamos a calcular el BPD, que es en función de esta variable, que es este sensor, que lo he puesto con esta plaquita y tiene este ID y ellos mismos pueden decir, vale, vamos a hacer esto de aquí, esto de allá. Claro, pero tú que vienes... Perdona. No, dale. Digo, que vienes del ámbito de la automoción, ¿cómo has diseñado esto? Porque aquí hay muchas palabras que yo no las escuchaba desde ciencias naturales en cuarto de primaria. Entonces, ¿cómo se programa este sistema? Bueno, al final no es muy diferente de automoción. O sea, automoción hacíamos circuitos electrónicos y teníamos otras variables, ¿no? Intensidades, corrientes, etcétera. Pues aquí pues son otros valores con otras escalas, ¿no? Pero es que no tiene mucha más diferencia. De hecho, como vimos esa oportunidad de mercado, ostras, es que aquí ya se está haciendo, aquí no, y si encima lo podemos hacer con esta capacidad de autoadaptación por parte del cliente, es como... ¿Que tú quieres cultivar fresas? Pues cultiva fresas, como las plantas, en vertical, tal, no sé qué. No, yo quiero medir, yo qué sé, el CO2, pues otra cosa que se puede medir. Pues le damos las instrucciones, pues mira, en la plaquita
aún no habíamos hecho CO2, pues que sí que ya lo estamos haciendo, ¿no? Pero compra este sensor CO2, lo pinchas en los pines de la plaquita y tal, y ya en la plataforma ya tienes una variable de entrada, en tu catálogo de variables que tú has ido dando de alta, que es el CO2. ¿Qué quieres hacer con eso? No, pues yo con esto quiero arrancar la extracción para reducir el nivel de CO2 y que se renueve el aire. Pues regla. Cuando el sensor de CO2 me dé más de 1000 ppm, partículas por millón, activa el de esto. Cuando baje por debajo de 900, te paras hasta que... Pues, el conocimiento agrónomo, digamos, lo ponen ellos. Lo ponen ellos. Correcto. Vale. A ver, nosotros estamos acumulando, ¿eh? Perdón. No. Qué bien. Y luego la última pata, ¿no? del negocio es la parte de robotización. Correcto. Automatización de procesos ya físicos. Bueno, de hecho... Espera, déjame dar un paso antes a la parte de sensors, porque hemos hablado de sensores, hemos hablado de control de dispositivos, riego, luz, etcétera, pero hay una tercera parte de IoT que es la más potente y es a la que nos vamos a enfocar sobre todo los próximos años, que es la parte de inteligencia artificial aplicada a visión. Porque estos dispositivos... Tenía que salir. Y estábamos tardando. Es trending topic total. Correcto, no. Es inteligencia artificial aplicada a visión. O sea, estamos hablando de deep learning aplicado a detección del ratio de crecimiento de las plantas, de enfermedades, de plagas. O sea, también, aunque sea cerrado, pues a veces puede salir algún y ahí insecto. Casi el dopaje ese que decías antes de cómo sacarle el mayor valor y tal, tal vez la inteligencia artificial puede, no sé, identificar ciertos patrones que dice, vale, cuando esta rajita de aquí es verde, pues ahí es donde se tiene que poner más luz, lo que sea. Eso tal vez se puede... Correcto. Bueno, de momento vamos a empezar por lo fácil, porque luego todo se complica solo, no hace falta complicarlo desde el principio, ¿no? Sí. Pero bueno, de momento nos hemos centrado en eso, o sea, en poder predecir cuándo eso va a estar listo para ser cosechado, por mucho que la receta diga una cosa, decir, ostras, pues esta planta ahora mismo está como si estuviera al 30% de su ciclo de vida y en realidad está al 40%, está pasando algo, pum, pues un aviso a la persona para que revise. Igual la tubería del riego pues se ha tirado porque, bueno, por desgracia tenemos cal en nuestras aguas y tal, y las cosas se taponan, ¿no? Pues por ejemplo, por ejemplo, tener una bandeja y detectar que hay una clapa, que, ostras, aquí no ha salido algo, o esto tiene un color amarillento, ostras, aquí tenemos una plaga. Pues detectar eso a tiempo y mandarle un aviso al operario, a través de nuestro FMS, al final va todo vinculado. Ves a la bandeja 343 que pasa algo, va allí y lo puedes retirar. ¿Requiere que haya un operario 24 horas en este tipo de centros? Bueno, hay muchos tipos de granjas verticales. Las superautomatizadas, que ahora mismo son las que lo están pasando peor, porque claro, tú tienes una inversión, si tú puedes tener automatizado que las bandejas todo se mueva solo y tal. De hecho, hay muchos ejemplos, pero no los daré, pero de empresas que se dedican a eso. Pero claro, la inversión para hacer una granja vertical de estas es brutal. O sea, sí que se podría hacer, pero falta ver si a nivel de negocio eso tiene sentido, o solo tiene sentido si tienes un venture capital que te está inyectando para que... Claro. Pero al final es un agricultor, estás haciendo lechugas, ¿no? ¿Cuál es el payback hoy en día de este tipo de inversiones? Es que hay tanta variedad, hay los que se gastan mucho, los que se gastan poco, dijéramos, pero sí que es un negocio que si empiezas pequeñito, todo manual para validar que tu mercado cercano funciona, se puede empezar con muy poco y una vez validado pues empezar a aplicar pues herramientas como la nuestra. Entonces la parte de inteligencia artificial y luego pasamos a la parte de robótica. Claro, el tema es, para cada variedad hay que tener un modelo que pues eso, no es el mismo modelo de detección de los brotes de guisante que pues eso, que de una albahaca o lo que sea. Entonces hay que generar esos modelos. Nosotros ahora mismo estos modelos los estamos generando nosotros mismos, o sea, capturamos suficientes imágenes, las anotamos, etcétera, pero eso a largo plazo no es viable para nosotros. Entonces estamos en proceso de hacer que nuestro sistema capture imágenes cuando un agricultor nuevo, un agricultor empieza a hacer una variedad en sus instalaciones que aún no había hecho hasta ese momento, el sistema, las fotos, la cámara simplemente sirva para recoger información, y durante los primeros 2, 3, 4 ciclos de vida de esa variedad en casa de ese cliente, vamos a estar haciendo la caracterización de cómo es esa variedad, porque no tenemos ni idea, y cada día o cada 2 días preguntarle a la persona que está allí, ve la bandeja tal,
confírmame que está todo perfecto, porque ahora mismo estoy haciendo teaching, estoy aprendiendo. Y si ves algo, no hace falta que me digas dónde, pero dime qué has visto. No, he visto un hongo, he visto no sé qué, ¿vale? Y entonces con esto, al cabo de la n iteración, pues si es la tercera o la cuarta, decir, vale, autogenerar sin nuestra intervención un modelo de inteligencia artificial para esa variedad en casa de ese cliente, ¿de acuerdo? Igual durante un ciclo de vida acabar de validar con el operario que eso está funcionando bien, pero a partir de entonces esa variedad en casa de ese cliente, siempre que tenga una cámara encima de esas bandejas, que estamos hablando de unas cámaras, no utilizamos lo que hay en el mercado. Como hemos dicho, es commodity. Utilizamos ahora mismo, el año que viene ya veremos, una plaquita tipo Arduino que ya tiene una cámara integrada, RGB, y el coste de eso son 10 euros. O sea, por 10 euros tienes una cámara encima puesto. ¿Y necesitas una por cada planta? O sea, una por cada verdura, lo que sea, o... Bueno, ¿cuál es el scope o el rango? Bueno, cada sitio donde quieras tener un ojo, dijimos, viendo lo que hay ahí, pues vas a tener que pagar 10 euros una sola vez. Entonces, nuestro modelo de negocio es software as a service, es por tantos ojos tengas en tus instalaciones. Claro, no tiene mucho sentido, quizás sí en algún futuro, pero tenerlo todas las plantas, pero igual si tienes estanterías que cada 4 bandejas están en una misma bandeja común, etcétera, pues poner una de cada 4, etcétera. Calidad control de calidad, ¿no? Correcto. Entonces, ¿Y prevéis agregar la información de vuestros distintos clientes para aprender unos de otros, o va a ser, digamos, un algoritmo específico para cada uno? Lo iremos viendo. De momento lo estamos planteando de forma aislada. Pero sí que es verdad que igual con toda esa información podemos llegar a de hecho, hay papers al respecto, generar un modelo suficientemente general que igual que tú vas y ves la primera vez una planta y ya puedes decir, eso tiene buena pinta o no, pues a tener ese tipo de modelos, y para eso sí tenemos que agregar de los diferentes clientes. Correcto. Claro. Y finalmente, para ir a la última pata, la de robótica, ¿qué es eso? Sí. Bueno, de hecho nosotros nacimos enfocados a la parte de automatización con robótica colaborativa. La industria de automoción es muy robotizada. O sea, está súper robotizada. Lo único que nos dimos cuenta muy al principio que llama muchísimo la atención. O sea, muchos potenciales leads nos han venido porque, ostras, hemos visto que habéis hecho una prueba de concepto con un robot, cogiendo unos substratos, cogiendo fresas y tal. Pero cuando ibas un poquito más para allá y decías, no, ¿cuál es pues el robot y la ingeniería que hay detrás y tal? Tiene este coste de inversión. Decían, vale, bueno, es que claro, es un sector tan joven que ahora mismo pues están aún en fases, no de variación, pero sí fases pequeñas como para decir, vamos a invertir 100.000 euros para tener con un payback de 3 o 4 años. Ustedes, que de aquí 3 o 4 años, tal como está el mundo ahora mismo, no sé cómo va a estar. Entonces, hemos mantenido esa pata de la parte de automatización. Esa sí que eso es caso a caso. O sea, no puedes, bueno, en nuestro sector, como no hay estandarización, no puedes decir, mira, este es el robot que hace pues este proceso, porque cada uno va a tener diferente. Entonces, esa pata va a depender mucho, es casi consultoría, pues de integradores, terceros, etcétera. Sí que es verdad que la mantenemos porque es un gancho comercial brutal. O sea, y de hecho estamos haciendo algún proyecto no tanto enfocado a la parte de SaaS, que es lo que queremos ser de mayor, pero sí algún proyecto de llave en mano, con centros tecnológicos, centros de formación profesional, para hacer demostradores de robots haciendo monitorización y cosecha de fresas en cultivo hidropónico. Y bueno, o sea, realmente no se desvía de nuestro roadmap. Es algo que hubiéramos acabado haciendo pues eso, con el tiempo. Entendemos que el sector va a ir evolucionando, lo estamos haciendo ya, pero no en el modelo SaaS, sino en el modelo demostrador. Estamos aprendiendo también un montón. De hecho, también sí que es un dato curioso y lo meto. Sí, dale. Claro, se aprende con todo, ¿no? Pues las fresas. ¿Tú sabes las típicas fresas que tienes pues si ya tienes fresas en casa, pues que te salen deformadas, etcétera? Sí, que tienen 3 patas o forma de corazón. Sí, correcto, y con un agujero en medio y tal. Eso es porque no está bien polinizada. O sea, la fresa en sí, o sea, cada uno de los puntitos es como pues, la parte femenina de la planta, que con la parte masculina, que es la parte de afuera, tiene que polinizar correctamente todo. Entonces, eso se consigue con insectos. Entonces, la agricultura vertical es un gran problema, porque es un entorno cerrado. También se está valorando, poder poner ahí pues abejas y tal, pero pobres abejas también, vivir en un sitio cerrado y tal. Entonces, lo que también se puede hacer es polinización forzada. Vale. Es decir,
De hecho, si buscáis por internet hay mucha gente pues que si lo hace indoor y tal, pues con un pincelito pues vas pintando cada uno. Pues, claro, imagínate la mano de obra que significa eso. Claro. Pues entonces, con el robot... Son como personas, o sea, hay que sacarlas de la zona de confort, hay que darles con un pincelito. Sí, son súper exigentes. Sí. Pues estamos en ello, o sea, estamos con un proyecto ya en mano de robótica. Te digo, de momento, como SaaS, dijéramos, como software as a service, la parte de robótica, lo tenemos como dentro de la propuesta de valor, pero de momento el mercado no nos lo está pidiendo, pero sí que lo mantenemos, porque sí que es verdad que con la que vamos haciendo proyectitos de estos llama mucho la atención y, vale, el robot está interesado, pero no te lo puedes pagar, pues mira, tengo FMS, tengo la parte de IoT, inteligencia artificial, y por ahí, de hecho, hacemos ese círculo de marketing, ¿no? Que nos vamos hacia lo que interesa. Entiendo que requiere ya una escala relevante, ¿no? Empezar a robotizar. No sé si es como la última etapa de la automatización del proceso. Correcto. O sea, primero tienes que tener un volumen ya importante, que ahí también hay un punto que si una granja vertical crece mucho, empieza a no ser tan sostenible, ¿no? Porque si tú produces mucho y tu mercado más cercano no te lo consume, tienes que ir a acabar con camiones llevando lejos, ¿no? Entonces, el punto de la robótica está bueno ahí por validar. Si los costes bajan mucho... También es verdad que cada vez los robots hacen robots más pequeños, más base plástico, muy poco pesados y tal, y también más baratos. Quizá también pueda tener más sentido cuando eso madure un poquito más. ¿Y cuál es el modelo de monetización? Sí, nosotros, pues como he ido comentando, software as a service. A ver, el product market fit aún lo tenemos que acabar de refinar y supongo que irá evolucionando, pero bueno, ahora mismo la propuesta o lo que tenemos de pricing del software as a service es el uso de la plataforma tal cual, el FMS y con Senses, es 30 euros al mes. O sea, es como, con eso al menos cubrimos nuestros costes de servidores, etcétera. Y luego, si haces tema de trazabilidad y gestión de tareas del tema de bandejas o torres y tal, pues por cada bandeja o por cada lote de producción que se gestione dentro de la plataforma, 30 céntimos al mes. Que dentro del negocio de nuestro cliente es una parte que tiene sentido porque, bueno, lo que le supone, pues compensa 30 céntimos, al final es como, pues, para eso lo pago y ya está, ¿no? Claro. Y luego la parte de visión y con inteligencia artificial es para cada nuevo modelo generado. Ahora mismo, como lo estamos haciendo, dijimos, a pico y pala, 300 euros para generar un nuevo modelo para una especie en concreto. Y luego por cada ojo, 3 euros al mes de que esa cámara, digo ojo, pero para que esa cámara esté monitorizando esa bandeja. O sea, que está muy variabilizado, en ese sentido acompaña mucho el crecimiento de... De hecho, o sea, nosotros, no lo hemos comentado, pero estamos en Chip2B, estamos a proceso de aceleración. Nosotros somos una empresa de impacto. El impacto que queremos generar es que Vertical Farms, en 2050, las granjas verticales sean una porción del pastel de agricultura suficientemente grande, ¿no? Entonces, la aportación que queremos hacer a este sector no es solo para quien se lo pueda permitir. De hecho, queremos democratizar el acceso a esas tecnologías, porque ahora mismo las grandes granjas verticales, todo lo que estamos haciendo de software y robótica y tal, ya se lo están haciendo, porque tienen unos recursos que no se pueden permitir. Pues estamos hablando del 20% del mercado. Entonces nosotros queremos ir al 80%, que es o sea, las pymes, ¿no? Sí, mediana y pequeña empresa. Y en función de su volumen. Este modelo de pricing, dijéramos, que la que tiene 200 metros cuadrados o 50 metros cuadrados, puede decir, ostras, pues mira, me voy a gastar 100 euros al mes, pero tengo unas cuantas cámaras por aquí detectándome esto, tengo todas las tareas, que no solo para el operario, sino yo para gestor de mi empresa, ver qué es lo que se ha hecho hoy, dónde están los cuellos de botella. Al final, los datos son poder y puedes mejorar tu proceso. Y una cosa, el tema de las cámaras y todo más el hardware, ¿vosotros os encargáis de comprarlo a través de la plataforma, instalarlo, etcétera? ¿O dais la información, pero luego espabilate? Esa es la segunda opción. No, y lo hacemos no dijéramos por pereza, sino también por el querer hacer impacto, reducir huellas de carbono, etcétera. Si tenemos un cliente en Singapur, ¿qué sentido tiene que yo lo monte aquí, se lo envíe para allá, etcétera? Será mucho más fácil y más, más fácil no, pero más rentable para nuestro cliente que lo haga
con su red de distribución local, digo, no, pues tienes que comprar esto, estas tus instrucciones de montaje y hay que meterle este software, que es el nuestro, para que el dispositivo se conecte a esta plataforma y ya lo tengas disponible. ¿Que no lo sabes hacer? Sí que es verdad que el sector de Vertical Farm está muy asociado al mundo maker. O sea, la mayor parte de los emprendedores que empiezan una granja vertical, lo primero que hacen es irse a la tienda de bricolaje de turno a comprar los tubos, los fluorescentes, tal, no sé qué. O sea, es un sector, y tienen sus impresoras 3D, etcétera. Entonces, que les digas, móntate la plaquita, hay que hacer esto, en general no supone un reto porque tienen esa inquietud, ¿no? Pero que no es así, no pasa nada. O sea, hay ingenierías técnicas distribuidas por todo el mundo y para cada cliente, si estás en Singapur, seguro que tienes a la vuelta de la esquina 3 empresas tecnológicas o incluso un electricista que te pueda hacer el montaje. Y ese es el valor añadido, que yo no voy a tener que ir nunca a Singapur si no es necesario, estrictamente necesario, y voy a ahorrar pues también ese CO2 en viajes, en transportes, en todo, ¿no? En enviar material, etcétera. Entonces, nuestra premisa es, yo te doy instrucciones que ya estarán preparadas, que también para ser escalables, y nosotros queremos ser lo más escalables posible, como solo probemos software, el hardware, damos todas las instrucciones. Claro. Si te buscas la vida, genial. Que no, bueno, a nosotros nos sorprenderá un poquito más de tiempo porque igual tendremos que hablar con tu ingeniería para si hay que dar una instrucción extra o lo que sea. Pero si no, pues eso. Y luego me gusta una frase que has dicho que dice, cuando seamos mayores queremos ser una empresa de SaaS, ¿no? Y ahora pues entiendo que sois pequeños. Uh-huh. Cuando eres pequeñito y quieres crecer y quieres crecer de forma acelerada, hay ciertos vehículos, ¿no? Como VCs o aceleradoras y tal. Uh-huh. ¿Cómo ves el sector de aceleración para empresas de impacto, como has comentado? ¿Ves que hay empresas ya que se están focalizando solamente en eso? ¿Que en general todo el sector VC, todo el sector más de inversión se está lanzando en el impacto? ¿Cómo es emprender en una empresa de impacto? Bueno, estamos en ello, o sea que aún hay mucho que aprender. A ver, la aceleración va bien para ayudarte a validar pues, las ideas o las hipótesis que tienes, ¿no? y tu modelo de negocio, cómo trabajar. Se podría decir que es la segunda vez, pero casi que la primera, así bien asentado, que emprendo. Entonces, los procesos de aceleración van súper bien eso para aprender cómo moverse en ese mundo, saber lo que es un VC, lo que es un Business Angel, que lo que es, o sea, eso está muy bien. En general, sí que es verdad que bueno, nosotros ahora mismo estamos en un punto que vamos a tener que abrir ronda de inversión en unos 5 o 6 meses. Claro, para ir a ronda de inversión, cuanto mejor posición estés, pues mucho mejor. Entonces, ahora mismo tenemos poca atracción. Claro, tenemos que tener más tracción para ser más atractivos. En el momento en que podamos, pues eso, entrar un capital externo, ya sea un Business Angel o un VC, pues eso nos va a dar la posibilidad de crecer mucho más rápido. Y, claro, sobre todo ahora mismo nos hace falta mucho músculo, dijéramos, en la parte de desarrollo para poder tener un producto mucho más que pueda encajar a todas las tipologías, porque como hay tanta variedad dentro del sector. Y esa, justamente iba a preguntar, ¿no? Esa atracción depende mucho del desarrollo del propio mercado y de tener más clientes que se dedican a la agricultura vertical. Entonces, ¿qué crees que tiene que pasar para que este mercado se acelere? Bueno, este mercado ya está bastante acelerado, ¿eh? Desde hace unos años, y la previsión es hasta el 2030, está creciendo un 22% interanual a nivel global. Estados Unidos, lo que empezaron hace 10 años y más de 2.000 granjas. La India también es un mercado a nivel de granjas verticales que está súper potente y creciendo un montón. Vamos a ver el crecimiento estos próximos 10 años aquí en Europa. O sea, realmente aquí también, de hecho, con algunos posibles inversores hemos contactado. Y claro, sobre todo aquí a nivel de España, es como, ¿pero esto qué es? Primero tienes que explicar qué es granja vertical. Entonces, empezamos mal, ¿sabes? Si vas a entrar en este sector. Y segundo es que en España, ¿cuántos hay? No, es que más o menos así, unas 20. Ostras, pues mercado pequeñito. No, es que, claro, nosotros hemos nacido ya, lo que decían, ¿no? Born global, ¿no? Directo. O sea, de hecho, por eso nos enfocamos tanto a software y nos queremos vincular tanto de hardware. Porque si tenemos que crecer... Para escalar, ¿no? Claro, y de hecho, ya tenemos como 300 posibles clientes ya... Que yo dices, vale, cuando tenga el punto tal... Voy a empezar a contactar. Muchos están en Estados Unidos, muchos están en la India, unos cuantos por aquí por Europa, pero poquita cosa. Yo creo que son los próximos 2-3 años cada vez vamos a escuchar más a menudo el tema de granjas verticales. Bueno, muy interesante. Normalmente siempre terminamos con 2 preguntas, son muy sencillas. La primera es,
por qué Enkitec, o sea, por qué se llama Enkitec. Ah, No qué sé guay. si hay alguna Sí. razón, pues a contarla. Vale, genial. Vamos a Mesopotamia, que esto nos interesa. El tech es de technology, eso no hay Vale. duda, ¿no? Que somos una empresa tecnológica y que se vea en el nombre. Y Enki es Enki, que si no me equivoco en Mesopotamia es el señor de la tierra o algo así. Y es un dios ahí tenía un montón de dioses, ¿no? Pues del panteón principal que es el dios de la sabiduría, de la magia, de la agricultura, del agua dulce, de un montón de cosas. Y de hecho es el padre de la agricultura, o es el que enseñó a la humanidad a hacerla, pues a cultivar la tierra y tal. Y bueno, entre la parte de sabiduría y magia, ahí lo vinculamos con el tema de inteligencia artificial, ¿no? Un poquito al final, porque para casi todos es un poquito de magia. Y bueno, y como Mesopotamia, o sea, Sumeria, pero es un dios sumerio, que es la primera de las culturas de allí. Es la cuna de la civilización, porque nació gracias a la agricultura. Entonces, de alguna forma, le queremos dar la vuelta y decir, pues, escucha, pues vamos a... De alguna forma, los dioses... esto es un poquito... Es una idea de olla, ¿eh? Y hay muchas interpretaciones y encima en cuneiforme y tal, no sé cómo se lee esto, ¿no? Pero representa que los dioses estos sumerios, Enki, etcétera, crearon a la humanidad para no tener que trabajar ellos y cultivar y hacer nada, básicamente estar a la bartola. Entonces, crearon a la humanidad para que cultivaran y tal. Entonces lo que queremos hacer nosotros es pues dar las herramientas y tal, pues para que la tercera rama, la parte robótica, pues que la tecnología cultive por nosotros y que nosotros podemos estar tranquilamente, ¿no? Y eso, darle una vuelta a la agricultura. Ya se la dio hace 6.000 años, pues ahora pues, una vuelta más. Bien la otra. Qué guay. Y Qué la bueno. segunda pregunta, que esto es casi un challenge que nos hacemos a nosotros mismos, a ver. es el podcast se llama Gen I. ¿Qué crees que significa el gen? Que eso es fácil. ¿Y qué significa de ahí? Pues bueno, ¿qué te viene en la cabeza? Pues no sé, la verdad he visto gen, supongo, de generación y Vale. I, inteligente o... Bueno, podría ser. Bien. No. Sí, está bien. Impacto era, Impacto, era- vale. era lo Ok. primero, pero Sí, me gusta es también. que inteligente. no le he dado vuelta, o sea, justo me has preguntado. Sí, no, sí, pues era el plan. Y hay gente que en catalán con geni, geni, genio, Ajá. también, Ah. pues, bueno, sois una generación que nosotros llamamos Impacto y que estáis haciendo algo por el mundo que es súper bonito. Genial. Y bueno. Y al final yo creo que además aquí confluyen como muchos temas, ¿no? Recursos escasos, la organización urbana, modelo alimentario, o sea que enhorabuena, me ha parecido chulísimo, hemos aprendido un montón y muchísimas gracias. Y mucha vosotros. suerte. Hasta luego. Gracias a vosotros. Hasta el siguiente episodio.